Por favor, y muy interesante, queríamos charlar. Justamente estábamos hablando, ¿no?, de esto que parece mostrarse cada vez más, ¿no? Todo lo que sea prohibición, censura, despliegue de muestras de meter miedo, ¿no? Y de estos ataques sistemáticos del presidente a artistas populares, a distintos sectores de la comunidad que no piensen como él, ¿no? Bueno, es así y todo indica, digamos, para nuestra pesadumbre, que va a seguir siendo así. Se trata efectivamente de intimidar, con una apuesta a un fortalecimiento del Estado, en este sentido, clara apuesta al fortalecimiento del Estado. En lo que hace a la función represiva del Estado y al despliegue de las fuerzas de represión del Estado para amedrentar y para intimidar, es muy clara, muy evidente la orientación de este gobierno en favor de un Estado que cumpla fuertemente esa función. Lo retiran de la función de darnos salud, lo retiran de la función de sostener nuestro sistema educativo. ¿Estado de bienestar? No. Ni Estado de bienestar, ni un Estado que regule o controle los intereses de los sectores de poder económico. Esto no estoy diciendo nada que no sepamos en un punto. Y el contraste entre esas zonas que consagran para mí de un modo falaz a la libertad económica, libre empresa. Fuera de esas zonas, las restricciones, de hecho o por intimidación por la presencia del Estado, son muy notorias y son insistentes. Y van a seguir siéndolas porque es una expresión muy genuina, ¿no? Sí, daría la impresión de una profundización de un autoritarismo cada vez más explícito, ¿no? Sí, me parece que eso es muy notorio, muy evidente, y hay una señal fuerte en ese sentido. Hay muchas señales fuertes y evidencias en ese sentido. Pero cae sobre los propios también. No es que eso me suscite alguna clase de compasión ni nada. Propios extraños. Sí, lo cual indica que hay algo de muy auténtico en el sentido de una verdad muy profunda en el temperamento autoritario, de las prácticas políticas de quienes hoy por hoy ocupan un lugar central en el Estado. Porque son autoritarios también con los propios. Porque no permiten el disenso tampoco entre los propios. Porque bueno, ya no dijo, toleran. ¿no?, el otro día, la guillotina la maneja su hermana. Porque además tienen, para mi manera de ver, yo que me dedico a la literatura, es decir, a cuestiones con el lenguaje, el uso figurado del lenguaje, efectivamente no es un uso literal, pero no es inocuo, no es neutral. No, cuando vos elegís una metáfora, la metáfora que elegís también dice mucho de tu posición y de tu perspectiva. Y no es porque uno lo tome literalmente, uno advierte el uso figurado y analiza el uso figurado. Y fíjate lo que dijo esto que vos de Marra, fue ejecutado. Exactamente. El repertorio metafórico está cargado de violencia, insistentemente cargado de violencia, ejecución, guillotina, exterminio. Insisto, incluso si lo usan metafóricamente, cabe preguntarse, ¿y por qué esas metáforas? Lo mismo con una cierta fijación con cuestiones sexuales que pone en circulación en la sociedad de manera preocupantemente turbia y preocupantemente oscura. Incluso si los consideramos como un despliegue metafórico, también cabe preguntarse, ¿por qué esas metáforas? Ahora, ¿por qué uno también acá se pregunta? Porque en algún momento la sociedad tendrá que ser interpelada sobre lo que ha votado. ¿Cómo la Argentina, con 40 años de democracia, después de todo lo que se ha vivido, permite esta forma creciente de autoritarismo? El otro día el mismo Giacomini decía, acá tiene rasgos cada vez más fachitoides. ¿Por qué permite la mentira como eje de un gobierno? Porque este gobierno tiene la mentira, la usa como eje de su campaña y de su relato. Yo creo que hay elementos muy autoritarios, evidentemente autoritarios, muy notorios. No diría que hay una superposición estricta con la noción de fascismo. Fascistoide podría ser adecuado, en el sentido de una derivación. Si uno repasa puntualmente, surgen diferencias. ¿No? Igual estamos haciendo una especie de cotejo de espantos. Sí, de espantos. Entre espanto y espanto. Eso solamente de fascistoide, ¿no? Una cuestión de precisión conceptual que un politólogo podrá hacer mucho mejor que yo. Pero de todas maneras los rasgos del autoritarismo, no todas las prácticas autoritarias corresponden a tal o cual definición, hay un espectro de prácticas autoritarias. Digo, para marcar que la cuestión de si es estrictamente fascismo no alivia en ningún caso el peso de estar cotidianamente sometidos. Estamos todos, me parece, con un nivel de deterioro para todos. El basureo constante
nos tenga directamente, más o menos directamente como objeto o no, la violencia verbal no desligada, no necesariamente desligada de derivaciones hacia la violencia física, pero incluso como violencia verbal, porque la violencia verbal no es como la violencia física, puede desencadenarla, pero incluso cuando no la desencadena no deja de ser violencia. Te puede tener como objeto o no, como nos puede tener como objeto a quienes somos de izquierda cuando el jefe de Estado, quien maneja el poder del Estado, nos amenazó explícitamente. Sí, dijo, los voy a perseguir. Exactamente. Pero yo creo que eso nos va deteriorando a todos, al que es objeto del ataque y al que no, al que es objeto de la amenaza y al que no. Una sociedad que se va habituando, uno mismo, o yo mismo intento la gimnasia de no habituarme. Bueno, eso lo que estás diciendo es grave. Cuando te empezás a habituar y a soportar y a tolerar prácticas que no hay que tolerar, ya eso es grave. Me parece que es una mala señal. Porque el estado o el reparto entre agresores y basureados, basureadores y basureados, no deja de ser un estado de la sociedad en general en la que todo se vuelve muy, muy precario, muy elemental, muy chato y muy cargado de malestar. Ahora, en relación a lo que vos planteabas, de dar cuenta de lo que cada uno vota o no vota, no me toca a mí, a mí hacer esa interpelación, pero sí obviamente me interrogo yo mismo al respecto. Quiero creer, quizás para inducirme a replegarme de una desazón ya intolerable, que no hay ese 56% que se invoca, no es un 56% de personas que estén estrictamente de acuerdo con el Estado represor, con la intimidación, con el basureo, con la agresión, con la política de embrutecimiento general en la que estamos todos metidos, porque hay una política de embrutecimiento, no es solamente de financiar, de financiar cultura y educación, es embrutecernos un poco o bastante a todos. No creo que el 56%, y no creo, o prefiero creer que no lo sabemos. No sé, porque fueron muy disciplinaditos para votar todo Juntos por el Cambio, con la Libertad Avanza, hacia ese lugar. Sí, ahora ahí es lo que dice el Pepe Mujica. A la hora de disciplinar la derecha y los intereses, los disciplina. No me cabe duda, estoy de acuerdo. El sector progresista, dice el Pepe, estúpidamente se divide por el debate de ideas, todo lo demás, pero ellos van disciplinaditos atrás de un interés. No diré que no. Ahora, ese 30% del núcleo duro que lo vota, no necesariamente está fijado en esa posición. Y no necesariamente, creo yo, no lo sé, habría que indagar, los sociólogos indagan eso, pero no daría por hecho que aún, insisto, no el 56, el 30% duro de sus votantes, no este sistema grave de todas maneras de lo que vemos en las cámaras legislativas, de cómo es que hay... Claro. Alguien dice esto es espantoso y después levanta la mano y lo vota. Exactamente. Que eso efectivamente es muy turbio, tremendamente turbio, pero vos estabas pensando en los votantes. Lo planteaste en términos de sus votantes. Entiendo, no soy yo quien lo entiende, uno lee los que analizan la situación política con un grado de malestar social y de desatención a los padecimientos sociales tan grandes como a los que se había llegado, con un elemento claramente subestimado, que es el desgaste cotidiano de la inflación. Se entiende que ha surgido un tipo de ilusión y un tipo de esperanza, a mi criterio vehiculizada en una dirección equivocada, orientada en un sentido político que está destinado, a mi entender, a la frustración y a multiplicar el padecimiento, pero quienes han orientado, no digo que ninguno, pero no digo, tampoco diría el 56%, o sea que más de la mitad de los argentinos adhiere a una sociedad que es basureante o basureada continuamente, quiero creer que no. Y aún en ese 30 pienso que hay quienes volcaron una ilusión con todo lo que tiene de firme y de lábil la ilusión de que las cosas cambiaran, de alguien que aparecía como distinto. Uno diría, ciertas cosas de Milei son claramente distintas. Sturzenegger no es distinto, ya lo conocíamos. No, ya lo conocemos. Caputo no es distinto, ya lo conocíamos. El gusto, el evidente Cavallo gusto... ya lo conocemos. Cavallo ya lo conocemos, lo que le encanta la represión a Patricia Bullrich ya lo conocemos. Pero eso no significa que debamos desestimar el modo en que surgió una esperanza, una expectativa en ciertos sectores que muy probablemente quiero creer yo, si no sería asumir que estamos en un nivel
de deterioro en la sociedad, que creo que no hay por qué resignarse a un nivel de deterioro. No, creo totalmente. que seamos una sociedad Bien. ya en un nivel de calamidad tal Bien. que basurear, amenazar, intimidar y dejarse basurear e intimidar Total, forme total. parte ya de un estado social irrevocable. Total. Me parece que tiene que ver con una expectativa de que algo cambiara y que esa expectativa en parte de sus votantes todavía se mantiene y que en todo caso el quiebre, más allá de que todo esto nos consterna, y es necesario, creo yo, efectivamente sostener la práctica de la consternación, porque habituarnos a esta degradación Sí. no es No, nada no, no. bueno. Por favor, no Pero se creo debe que el hacer. punto de quiebre en definitiva va a ser las promesas de la casta quedaron muy rápidamente Sí. desmentidas Total. porque Ujú. quienes integran el Sí, sistema de está gobierno, claro. esto no era contra la casta. Ujú. Y la idea muy eficaz en su formulación de que era necesario pasar un sacrificio, uno después puede Sí, detenerse y decir bueno. quiénes hacen el sacrificio y quiénes Claro. no. Los que hacen el sacrificio son Sí. los sacrificados de Los de siempre. siempre. Los Ujú. que no están haciendo el sacrificio son los que nunca lo hicieron. Exacto. Pero empiezan a notarse, entiendo yo, pasado ya el año, cada vez más, que esta idea un poco de la redención, de que era preciso o es preciso pasar Claro. por un tramo de sacrificio para estar mejor, empieza a revelar su carácter falso. Bien. Dura el padecimiento, dura el malestar, los perjuicios son cada vez mayores, la situación no repunta, los perjudicados por las injusticias sociales están cada vez más perjudicados y la promesa de redención no llega Bien. y no va a llegar. Martín, gracias, Por interesante. Yo te invitaría, si querés, para la próxima, si tenés ganas de escribir, porque lo tengo en la cabeza en mucho tiempo, que hay que escribir algo sobre la celebración de la crueldad de este gobierno. Así que vos que sos escritor, por ahí te la dejo picando. ¿Cómo no? Te desafío. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Bueno, a ver, pasamos por el Congreso, que está hablando ya el último orador, está